El mensaje de hoy va encaminado a que nosotros los creyentes podamos entender cómo han cambiado los tiempos, porque hoy el pecado del cristiano es diferente. Hoy nosotros como creyentes podemos estar cayendo en pecado que ya la sociedad no lo ve como pecado. Ya la gente lo ha normalizado. Ya las cosas se ven tan normal que pareciera que eso no tiene nada de malo y cualquiera te puede refutar y decir eso no tiene nada de malo. La juventud que se levanta, ya eso no lo ve malo, tú lo veías malo, los abuelos lo veían malo, ¿sí? La Biblia lo ve como malo, pero han cambiado tanto las cosas que hay cosas que parecen buenas que hoy son malas, pero otras que son malas, pero hoy son buenas. Vamos a ver 9 aspectos más bien de lo que está pasando a nivel mundial, no solo en Colombia, sino a nivel mundial, que me va a mostrar cuál es el plan del enemigo y cuál es el plan de Dios, porque hay un plan de Dios que es la venida del Señor Jesús y hay un plan del enemigo que es la venida del anticristo. Son 2 eventos que van a ser muy cercanos el uno al otro, 2 eventos que tienen que ver con los eventos que aparecen al final de los tiempos, lo que aparece en el libro del Apocalipsis, las profecías de Ezequiel, de Jeremías, de Isaías, de Daniel, todos estos eventos futuros los estamos viviendo. Algunos viven la vida sin darse cuenta ni detenerse un momento que el tiempo del fin está muy cerca. Es más, la iglesia vive dentro de la congregación, vienen a la congregación, viven una vida de oración, viven una vida en santidad, porque él dice el que sus pecados le son perdonados, vive en santidad, y en medio de eso se olvidan de que hay un reloj profético, de que hay unos cambios en el mundo que están anunciando la venida de nuestro Señor, pero también están anunciando las señales del fin del mundo, que lo más importante de esas señales es la venida del anticristo. Porque este señor, que va a ser el hijo de sangre de Satanás, que va a nacer en el vientre de una mujer, este hijo va a ser un hombre de anarquía. La Biblia lo habla en varios términos. Dice que será el anticristo. Otro pasaje dice será un hombre de anarquía. Cuando es anarquía es algo caótico, algo que cambia totalmente los valores. Entonces estamos tan dormidos, y sabes que me acuerdo mucho de esa parábola que contó Jesús, denominada la parábola de las 10 vírgenes. La Biblia dice que el novio, que en la Biblia Jesús, el novio estaba demorando en volver. El novio venía por su iglesia, por su novia, porque la iglesia es la novia del Cordero, venía para casarse y vivir eternamente con el Señor, pero resulta que demoró mucho, al punto de que tenían sueño, ¿sí? Se durmieron. Y sabes, dice la Biblia que 5 de ellas, o sea, representa una parte de la iglesia, eran prudentes, las denominó prudentes, y las otras 5 las denominó imprudentes. Es decir, que hay una parte de la iglesia imprudente y una parte de la iglesia que es prudente. Dice que los prudentes mantenían en su lámpara, mantenían aceite. ¿Qué es la lámpara? ¿Qué simboliza la lámpara en la Biblia? Cuando nosotros nacemos de nuevo, cuando nosotros nos volvemos a Cristo, cuando Jesús perdona nuestros pecados, cuando, estoy dando sinónimo, cuando Él nos limpia con su sangre, en ese momento, el nacer de nuevo, nos convertimos en una lámpara. ¿Qué hace una lámpara? Alumbrar. Una lámpara alumbra a otros. Entonces dice que todos tenían lámpara, los 10, los prudentes y los imprudentes, pero 5 de ellos se les había acabado el aceite. En la Biblia el aceite es la relación que tenemos a diario con el Espíritu Santo. Es la relación que tenemos con Dios aquí en la tierra. ¿Por qué? Porque el Padre y el Hijo están en el cielo. El Espíritu Santo es Dios en la tierra. Es la manifestación de Dios aquí en la tierra. Si alguien siente algo de Dios mientras está aquí, fue el Espíritu Santo.
Fue la presencia del Espíritu Santo quien te dio la paz, quien te tocó, quien te hizo de pronto llorar. Es el Espíritu Santo. Entonces, resulta que la Biblia me enseña que ya estamos en esos tiempos, pero la iglesia duerme. La iglesia no tiene el aceite. ¿Por qué? Porque nos acostumbramos ¿a qué? A que desde hace muchos años hablan de que Jesús vuelve. Que Jesús vuelve. Pero ¿desde cuándo realmente hablan? Si tú te vas en el siglo XVIII, no hablaban de la segunda venida de Jesús. Ojo, la segunda venida de Jesús. Si nos vamos al siglo XVIII, no hablaban de la venida del anticristo. Desde el siglo XX, 1950, 1930, empezaron a hablar de la venida de Jesús. Pero mira las fechas. Resulta que solo hasta 1948 Israel vuelve a su tierra. Una de las principales profecías para que estos eventos, tanto lo bueno como lo malo, es decir, como la venida de Cristo, como la venida del anticristo, sucedan, es necesario que Israel volviera a su tierra. Y eso sucedió el 14 de mayo de 1948. Desde ahí empezó a contar ese reloj. Desde ahí estamos en los últimos tiempos. Y en cualquier momento se acaba el tiempo de reposición. La gente, los teólogos ya hablan con palabras como si fueran de fútbol. He escuchado mucho que dicen, estamos en el tiempo extra. Ya se acabó el minuto 90, estamos jugando, es por cuenta del árbitro. Y sabe que ese tiempo extra es cuando el árbitro quiera, lo que el árbitro quiere. Sabe, el Señor vuelve en cualquier momento, pero así como vuelve, también se va a manifestar el anticristo. Entonces, vamos a empezar a ver señales, vamos a empezar a ver principios que nos van a ayudar a identificar lo que Jesús dejó como prueba de que eran esos últimos tiempos. El primero de la noche es una crisis moral mundial. Repito, primer característica, crisis moral mundial. Repita conmigo que no está en el video bien. Crisis moral a nivel mundial. Vamos a leerlo. Pablo le dice al pastor Timoteo que en los últimos días, estamos hablando, Pablo vivió en el primer siglo, hace 2000 años. Le escribe al pastor Timoteo, ¿sí? Y le dice, en los últimos días habrá tiempos muy difíciles. Ojo a esta profecía. La gente solo tendrá amor por sí misma y por su dinero. Entonces usted va a empezar a identificar si la época en donde usted vive, la gente solo tiene amor por sí misma y amor por el dinero. Una de las cosas que pasaba antes es que la gente tenía amor por los hijos. ¿Cuántos aquí tienen amor por los hijos? Y una de las cosas que pasaba, que la gente quería tener una pareja, era por tener un hijo. Yo no sé a cuántos aquí le pasó que querían tener un hijo, ¿sí? Y cuando ya viven juntos, el desespero por tener un hijo y después otro hijo para algunos. En esta época, pues, hay gente que se queda con uno, ¿sí? Pero estamos hablando, hace años, la gente no se quedaba con uno, ¿sí? Porque era esa necesidad de tener hijos. Hoy por hoy, ¿en qué se piensa? Si son mujeres, piensan, eso me daña el cuerpo. ¿Cuántas mujeres no tienen un hijo hoy, y usted las ve en televisión, solo por el hecho de que le va a dañar el cuerpo? Ahora, ¿cuántos hombres hoy quieren evitar a toda costa tener un hijo? ¿Sí? Entonces, la gente se ha vuelto ¿cómo? El amor solamente es propio. Ya no hay amor por alguien más. Al punto de que la sociedad hoy ya no es familia. Hoy ya nos venden un concepto diferente. Hoy nos venden un concepto en donde dos hombres son familia, y es mentira, porque dos hombres no pueden procrear o hacer una familia. Dos mujeres no pueden dar como resultado una familia. La gente solo tendrá amor por sí misma y por su dinero. Serán fanfarrones y orgullosos. Diga conmigo, el orgullo hoy está a flor, mejor dicho, está floreciendo el orgullo.
Hay una cantidad de gente orgullosa. ¿Lo vemos cuando? Antes, años antes, uno hablaba de Dios y la gente era sensible a la palabra de Dios, ¿cierto? Hoy usted le habla a sus compañeros de Dios y la mitad le va del tema. La otra, de la otra mitad parte, dice, yo no creo como de a mucho. Entonces mira cómo se ha vuelto la gente orgullosa de pensar que está en la tierra porque sencillamente es Él. Nadie está en la tierra por ser yo o por ser usted. Estamos en la tierra porque Dios nos creó. Y Dios creó un sistema humano tan perfecto, que el hombre se conoce porque tiene cromosomas X y Y, y la mujer porque tiene 2 cromosomas Y. Entonces, hay una diferencia hasta en los cromosomas de la mujer. Hay diferencia en los cromosomas del hombre. Oye, cuando había la ignorancia de quién daba el sexo, definía el sexo del niño o de la niña, ¿sí? Generalmente el machismo llevaba ¿a qué? A que el hombre le decía a la mujer, es que solo sabes parir niña. Y resulta que el sexo lo condiciona al hombre. Porque el que tiene el cromosomas XY es el hombre. Entonces, fíjate cómo había algo que se deseaba una familia, se deseaba, pero ahora no. Mira, dice, la gente solo tendrá amor por sí misma, por su dinero, serán fanfarrones y orgullosos. Mira lo que continúa. Se burlarán de Dios. Pastor, ¿se burlan de Dios? ¿Cuánta gente no se burla porque ahorita tú estás acá? De una u otra manera, se burlan diciendo, oye, vas a la iglesia a llevarle la plata al pastor. Una burla de las más usadas. ¿Aló? ¿O a cuántos no se han burlado diciendo, llévale la cama al pastor? Perdón, llévale la cama a la iglesia para que te quedes allá porque vives metido allá. ¿O me vas a decir que no? ¿Amén? Entonces estamos en un tiempo donde la gente se burla de las cosas de Dios. Desobedecerán sus padres y serán ¿qué? Diga conmigo, desobedecerán los padres. Oye, antes los padres, antes todos nosotros éramos obedientes a los papás, ¿cierto? Y si vamos más atrás, un respeto a los papás. Hoy los niños desde que son chiquitos y respetan a los padres. ¿Cierto que lo ve usted? Tal vez ni siquiera alguien se lo ha enseñado, pero ya desde pequeños tienen esa información. Nos está diciendo, estamos en esos tiempos que está hablando Pablo. Serán ingratos y no considerarán nada sagrado. Ojo a esto. Una de las cosas que teníamos hace años era, si alguien nos decía esto es sagrado, ¿cierto? ¿Amén o no amén? Ya la gente no. ¿Para cuántos hace unos años atrás la Semana Santa era sagrada? ¿Cierto? Bien, no se pelaba la iglesia. Hoy el 80% de un colombiano no pisa una iglesia una Semana Santa. Lo sagrado deja de ser sagrado. ¿Cierto? Oye, se anhelaba el 24 porque era la celebración del nacimiento de Jesús. Hoy se anhela el 24 porque me acerca al carnaval. Y toda la propaganda que venden es hacia el carnaval. Bueno, eso es aquí. Pero en otras partes, ¿qué pasa? El 24 es un día de fiesta, un día donde voy a tomar, un día donde... Pero antes, ¿qué era? El día donde íbamos a celebrar que Jesús había nacido en nuestro corazón. Amén. No amarán ni perdonarán. Ojo a esta frase que está diciendo Pablo a Timoteo. En esos días, en esos últimos días, no amarán ni perdonarán. Diga conmigo, no aman ni perdonan. Oye, uno veía mujeres que definitivamente uno diría, uy, esas mujeres sí sufrieron, ¿cierto? Pero perdonaban. Hoy no, hoy estamos en un tiempo donde nos han enseñado a no perdonar. Creando ¿cómo? Por ejemplo, la gente dice, ay, la liberación femenina. La liberación femenina no es de Dios.
Si usted estudia qué es la liberación femenina, se va a dar cuenta que es completamente contrario a Dios. Así como el machismo no es de Dios, la liberación femenina tampoco es de Dios. Entonces ahora la gente, ¿qué pasa? Hoy es fácil que una mujer deje el hogar. Hoy es una cosa tan sencilla que si tú empiezas a mirar, la gente que conoce, más de una se fue con otro. Eso no pasaba antes. Estamos, ¿cierto? Estamos hablando de generaciones antes a la de nosotros. No estamos hablando de la de nosotros, antes de nosotros. No amarán ni perdonarán, calumniarán a otros y no tendrán control propio. Diga conmigo, no tendrán control. Oye, la gente ya no tiene control de lo que hace. Vive la vida, serán crueles y odiarán lo que es ¿qué? Hay gente que odia lo que es bueno. Odian ya lo que es tener una familia, lo que es tener una esposa, lo que es tener hijos, lo que es tener una casa. Odian todo eso. Ves alrededor tuyo la generación que se está levantando. Una generación que no... Mira, a la edad de esa generación tú ya estabas pensando en ¿cuándo me voy a casar? O ya estabas casado. Pero la generación que se está levantando no quiere nada con una familia, con un matrimonio. Sí, quiere la parte, entre comillas, chévere, el noviazgo, la salida. Eso sí, pero lo que es amarrarse, eso no lo quiere. Tanto así que pregúntese, ¿cuánta gente se casa hoy por hoy? La gente ya no se casa, la gente se va a vivir. Porque esa generación donde querían algo serio, se acabó. Amén. Se llenarán de soberbia. Amarán el placer en lugar de amar a Dios. Esto lo está diciendo la Biblia, no lo estoy diciendo yo ni me lo inventé. Diga conmigo, amarán el placer en lugar de amar a Dios. ¿Qué te daría placer hoy, jueves, a esta hora? A mí me daría más placer. Hay cosas que dan placer. Hoy, yo mejor estuviera viendo el partido. Me daría una satisfacción. Pero, ojo, vamos a poner por encima esas cosas. ¿Aló? ¿Amén o no amén? Ustedes vieron el partido ayer, pero bueno, el mío es hoy. Y preciso en el horario del servicio. No puede uno poner por encima lo que da placer. ¿Aló? Continuemos. Actuarán como religiosos. Oye, en este tiempo hay una cantidad de religiosos, pero de una manera impresionante. Usted lo encuentra en su cuadra, encuentra. En su trabajo, encuentra. Diga conmigo, actuarán como religiosos, pero rechazarán el poder que podías hacerlo obediente a Dios. Ojo a esto. Una cosa es caminar con Dios y otra cosa es ser religioso. El religioso rechaza todo lo que tiene poder. Entonces empiezas a tú decir, imagínate, en la iglesia pasó esto. Eso no es de Dios. No sé si te encuentras con gente así. Imagínate, Dios hizo esto en la iglesia. Eso no es de Dios, eso es del diablo. Todo lo que tenga poder viene y lo menosprecia. Aléjate de esa clase de individuos. ¿De cuáles? Los religiosos? No, de todos los anteriores. Diga, aléjate. ¿Cómo termina Pablo diciendo en la Biblia? Aléjate de toda esa clase de gente. Porque en ese tiempo vivimos. Vamos con Isaías capítulo 5. Dijimos que este primer principio era la crisis moral mundial. Ya vimos cuáles son los elementos de la crisis moral a nivel mundial. Sigámoslo viendo en Isaías. Ya vámonos del Nuevo al Antiguo Testamento. Vámonos de Pablo a Isaías. Hay de los que dicen que lo malo es bueno y lo bueno es malo. Que sustituyen la oscuridad por luz y la luz por oscuridad. Lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Hay de los que se creen sabios en su propia opinión y se consideran inteligentes. Oye, cuando la gente se cree inteligente, rechaza al Señor. Esto es una cosa bárbara. Es más, generalmente la gente piensa que la gente que viene a la iglesia es la gente sin estudio.
porque es que la gente sin estudio es manipulable. Sí, hay un sector de la iglesia que es sin estudio, pero hay otro sector que sí estudia, que sí lee. ¿Aló? Entonces, ¿qué pasa? La gente cuando empieza a estudiar cree que es superior a la otra persona. Entonces, hay de los que van a llamar a lo bueno malo y a lo malo bueno. Eso está pasando hoy. Hoy han cambiado los valores. ¿Sí? Hoy hablar de que una mujer sea fiel, ¿sí? Eso no lo ven como tan bien. Empiezas tú con tus amigas y dices, no, amiga, este tiempo, ¿cómo vas a perderte la oportunidad de conocer más hombres? Entonces empiezan a lo malo, ¿cómo lo empiezan a llamar? Bueno. Y a lo bueno, ¿cómo empiezan a decirle? Eso es malo. Ir a la iglesia, no, eso está allá para recoger. Amén. Vámonos a Romanos capítulo 1 y capítulo 3. Voy a llamar este segundo punto rechazo directo de Dios. Ya dijimos que había una crisis moral mundial y ya se la demostré. Ahora vamos a hablar de un rechazo directo de Dios. El apóstol Pablo nos va a hablar hace 1900 años acerca del rechazo mundial que iba a existir. La pregunta que yo me hago es, ¿cómo sabían que eso iba a ocurrir al final de los tiempos? Estaba Dios de por medio, interesado en mostrarnos a la iglesia de este tiempo estas cosas. A pesar de haber conocido a Dios, no quisieron adorarlo como Dios, ni darle gracias. Ojo, estamos en un país que gracias al Señor, la mayoría son creyentes, de los 50 millones de habitantes que tiene Colombia. Porque es que nos vamos para Europa, y cuando usted va a Europa, usted encuentra que el 90% de la generación de jóvenes no creen en Dios. Literalmente, no creen en Dios. No tienen ni idea quién es Dios. Entonces, volvamos a pesar de haber conocido a Dios, diga conmigo, a pesar de haber conocido a Dios, no quisieron adorarlo como Dios, ni darle gracias. Ojo, no quisieron adorarlo como Dios, lo adoran como se les da la gana. Es que a mí me parece que yo debo hacer esto. Eso de ir a la iglesia todos los días, Oye, es increíble, pero en la Biblia la gente se congregaba todos los días. Y aquí nosotros nos congregamos jueves y domingo. Y la gente dice, no, cada 3 domingos está mejor. Yo respeto tu decisión, pero mira lo que dice aquí, a pesar de haber conocido a Dios, no quisieron adorarlo como Dios, ni darle gracias, como Dios. Si Él es Dios, Él es el que manda. Si Él es Dios, Él es el que dice. No, a mí me parece bien buscar a Dios, pero eso de los diezmos y las ofrendas, espérate, si tú conoces a Dios, lo adoras como Dios manda, no como a mí me parece. Dime si no estamos en este tiempo, que a pesar de haber conocido a Dios, no quisieron adorarlo como Dios ni darle gracias. Mira lo que continúa diciendo. En cambio, comenzaron a inventarse ideas necias sobre Dios. Ojo, empezar a inventarse ideas necias. Hay gente que tiene su acomodo de Dios. Hay gente que tiene sus teorías de Dios. Oye, hoy por hoy es fácil encontrar en redes sociales que Jesús tuvo de amante a María Magdalena. Ahí, así se justifica a todos los infieles que ellos también pueden tener, ¿sí?, su arrocito en bajo, ¿sí?, su J2. Entonces mira cómo la gente va creando ¿qué? Ideas necias. Diga conmigo, ideas necias. Y lo está diciendo Pablo hace 1900 años. Como resultado, la mente les quedó en oscuridad y confusión. O sea, como resultado del pecado, de hacer estas cosas, ¿cómo queda la mente? En oscuridad y en confusión. Por eso tú les hablas a ciertas personas de que lo que está haciendo está mal y no reaccionan. Por eso tú le dices a ciertas personas, mira, si tú hicieras esto, las cosas cambiarían. ¿Por qué no buscas un poco a Dios? Y te sacan todas las excusas a vida y por haber. ¿Me vas a decir que no? ¿Por qué? Porque ya tienen en oscuridad y en confusión su mente. Ya su mente ya está en oscuridad y por más que tú les hables, mira, le demuestres. Hay gente que llega a Cristo
Y quiere mostrarle a la pareja y le dice, y mira, es que yo siento. Yo no te creo. Inmediatamente empieza a sacar lo lógico. Lo lógico que es, pero tú no has cambiado. Tú sigues siendo el mismo desgraciado siempre. Pero lo que te está mostrando es, el Señor me tocó, el Señor me habló, yo lo sentí. ¡Aló! Amén. Afirman ser sabios. Mira lo que continúa. Diga conmigo, afirman ser sabios. Hoy por hoy la gente te discute de la Biblia creyendo saber más. Es que yo me he leído la Biblia. Primer discurso. Es que yo he estudiado la Biblia. El asunto no es que, porque hay tantos ateos que estudiaron la Biblia. Porque para ser ateo primero hay que estudiarse la Biblia para poderla refutar. La primera actividad de un ateo es voy a buscarme toda la Biblia cómo poder decirle a la gente que yo no creo en Dios. Como Dios sí existe, les toca justificar que no existe. Afirman ser sabios, pero se convirtieron en completos, ¿qué? Necios. ¿Conoce necios? ¿Cierto? Tenemos familiares necios. ¿Cuántos familiares necios no tenemos? ¿Cuánta gente necia no nos encontramos a diario? Están mal, se sienten mal, no sé qué, tú les hablas de Dios, le dices este es el camino, y ellos, ay, sí, qué lindo, pero no, vamos a la iglesia el domingo, ay, no, yo no tengo tiempo, pero me dices que están mal, que sí, pero ¿con quién dejo la casa? ¿Aló? En lugar de adorar al Dios inmortal, ojo lo que dijo Pablo, en lugar de adorar al Dios inmortal y glorioso, rindieron culto a ídolos. Los ídolos de hoy son completamente diferentes a los ídolos de hace 20 años. Antes hablamos de un ídolo, era un muñequito. Hoy los ídolos son completamente diferentes. Hoy Bad Bunny es un ídolo. Hoy hay personas que tienen a gobernantes como ídolos. Son sus ídolos. Imagínate uno tener a alguien que no cree en Dios como el Che Guevara y ser su ídolo. Como absurdo, ¿verdad? Decir que soy creyente, pero mi ídolo con la camisa puesta de alguien que no cree en Dios. Como absurdo. Pero la gente los tiene. No creen en el Dios inmortal, o su Dios no es el Dios inmortal, sino ahora Dios es otra cosa. Entonces Dios los abandonó a hacer todas las cosas vergonzosas que deseaban en su corazón. ¿Qué hizo Dios? Bueno, adelante, hágalo. Y termina la gente haciendo todo lo vergonzoso. Es que la Biblia es tan clara. El problema es con qué espíritu la leemos. Amén. Porque si estamos con oscuridad, si estamos entenebrecidos, como dice la Biblia, pues leemos y sencillamente dice, ahí no dice nada de eso. Amén. Cambiaron la verdad acerca de Dios por una mentira. Diga conmigo, cambiamos la verdad de Dios por una mentira. Hoy cada persona tiene una mentira de Dios. Por ahí hay unos que tienen una mentira que dice que Dios es palestino, que Jesús es palestino. Esa es su mentira. Hay gente que tiene su propia versión de Dios. Romanos capítulo 1, 26. Por esta razón, Dios los abandonó a sus pasiones vergonzosas. Las mujeres, en lugar de tener relaciones sexuales normales con los hombres, ¿qué es lo normal? Las mujeres con los hombres. Hicieron el cambio y se acostaron con otras mujeres. Está hablando Pablo hace 1900 años. Los hombres, en lugar de tener relaciones sexuales normales, diga conmigo, normales con las mujeres, ardieron en pasión unos con otros. Cuando se negaron a reconocer a Dios, Él los abandonó a su mente reprobada para que hicieran cosas que jamás debieron hacerse. Dios no se va a quedar ahí. Ay, no lo hagan. Haga lo que usted quiere. Dele, adelante. Su mente se oscurece tanto que ya después nadie puede hacer nada por esa persona. Odian a Dios. Son insolentes, orgullosos y fanfarrones. Continuemos.
saben que la justicia de Dios exige que los que practican esas cosas merecen ¿qué? La ley de Dios dice, los que practican esas cosas, acuérdense lo que acabamos de leer. Cambiaron la mujer por un hombre. Y la mujer cambió el hombre por una mujer. La Biblia dice que los que practican, saben que la justicia de Dios exige que los que practican esas cosas merecen morir. Pero igual, la practican. Y peor aún, incitan a otros a hacerlo. Lastimosamente así es. No se conforman con que yo pienso así, no quiero hacer que los niños piensen así. Y empieza el abuso. Amén. Segunda de Tesalonicenses. Voy a hablarte del tercer principio. Engaño generalizado ideológico. Engaño generalizado. Hay un engaño general. Un engaño ideológico, de ideologías. Mira lo que dice. Se negarán a amar y aceptar la verdad que los salvaría. La gente hoy se niega a aceptar la verdad que te salva. ¿Cierto? La verdad que me salva, ¿quién es? Cristo. Mira lo que sigue. Por eso Dios permitirá que sean engañados para que se crean esas mentiras. Por eso Dios permitirá que sean engañados para que se crean esas mentiras. Entonces serán condenados por deleitarse en la maldad en lugar de creer en la verdad. Hoy alguien te dice ideología de género y por más que la verdad diga, no, espérate, la verdad y la ciencia. Porque, ojo, la ciencia que dice, el hombre tiene XY en cromosomas, la mujer YY en cromosomas. Pero la ideología te lleva ¿a qué? A que eso no es así. ¿Amén o no amén? Entonces serán condenados por deleitarse en la maldad en lugar de creer en la verdad. Ahora, las ideologías de género, pero también hay ideologías que nos llevan a uno ¿a qué? A pensar que ciertas ideas son mejores que las ideas que siempre han existido. La gente empieza a creer que alguien puede traerte paz. Y la Biblia dice que nadie puede traerte paz diferente a Jesús. Que el que va a traer una paz mundial se llama Jesús. Y el que va a decir que va a traer una paz mundial y no lo va a cumplir, eso es el anticristo. Pero que han existido muchos anticristos, el espíritu del anticristo. Todo aquel que promete paz y no la cumple, es un anticristo, dice la Biblia. Pero la gente prefiere creer en una mentira. A la gente le fascinan las mentiras. Mira, ayer yo le decía a un grupo que de tantos años en la venta de electrodomésticos, la gente le fascinan las mentiras. Mira, una de las mentiras más grandes es que cuando te venden un electrodoméstico, aire, nevera, lavadora, la primera pregunta que le hace la gente al que está vendiendo es porque ya se lo han dicho en otra parte, porque ya la gente no compra en una parte y nos cotiza, ¿sí? Le dicen, es que todo es en cobre, el motor es en cobre, la tubería es en cobre. Caramba, si la persona tuviera 5 dedos de frente y va y cotiza cuánto vale el cobre, se daría cuenta que una nevera de cobre puede costar 30 millones de pesos. Porque si le meten todo en cobre, es una cantidad de cobre. Lavadora con el motor en cobre. Sí, hay un embobinadito pequeño que tiene cobre, pero el resto no tiene cobre. Entonces a la gente le fascinan las mentiras. Las mentiras, ¿como cuál? Mira, llegan, es que este aire, mejor dicho, el recibo le va a llegar en cero. Esto no consume. Le fascina. Uno le muestra la etiqueta, le dice, mira, por más que sea ahorrativo, siempre va a gastar. Y el aire gasta más que cualquier nevera, que cualquier otro electrodoméstico. Pero la gente, ¿a dónde compró? Donde le dijeron era embuste. Porque la gente hoy le fascina la mentira. ¿Amén? ¿Amén o no amén?
Generalmente la gente compra más la lavadora de 2 tinas. Y la gente le dice algo tan, perdone la palabra, pero es tan, o sea, tan sin sentido. ¿Sin sentido en qué? Que es lógico. Tiene 2 motores. Y la gente, no es que me dicen que usted la está vendiendo barata porque solo tiene un motor. Espérate, si la lavadora tiene 2 tinas y uno tiene un motor, no puede hacer las 2 funciones al mismo tiempo. Dígame, ¿cómo hago las 2 funciones con un motor al mismo tiempo? ¿Aló? Es lógico que tiene 2 motores. Pero entonces te dicen, si te la venden más barata, es porque solo tiene un motor. Y la gente contenta, la compra más cara, pero se fue con la idea que lleva 2 motores. Eso pasa todos los días, hermano. Todos los días. Porque estamos en el mundo que las mentiras les fascinan. O no, mujer, a las mujeres les fascinan las mentiras. Entre más mentiroso sea ese vagabundo, más te cree. En cambio, tú tienes a perdón la palabra, a un tonto ahí al lado que te dice y ahí sí no le crees. Pero aparece el vivaracho y ese todas le creen. Amén. Daniel 8, versículo 23. Un rey despiadado. Este principio lo voy a denominar liderazgo político satánico. Se va a levantar un liderazgo político que ya está levantado en el mundo, que es satánico. Aunque la mayoría de políticos son corruptos, una cosa es que sean corruptos, otra cosa es que es satánico. Daniel capítulo 8 dice, un rey despiadado, un maestro del engaño, se levantará al poder. ¿Cuál es la característica? La característica es que es despiadado y para tapar eso despiadado, porque nadie votaría por un despiadado, nadie elegiría un despiadado, ¿qué hace? Engaño. ¿Maestro de qué? Del engaño. Y la Biblia lo dice todo, ¿eh? Se levantará al poder. Se volverá muy poderoso, pero no por la propia fuerza. Causará destrucción terrible y tendrá éxito en todo lo que haga. Uno puede tener éxito para lo bueno y éxito para lo malo, ¿correcto? Entonces, todo bajo el engaño. A la gente le fascina el engaño. A la gente le dice que vamos a crear una vía de aquí a Miami por debajo del Océano Atlántico y votan por esa persona. Destruirán a los poderosos y al pueblo santo. Ojo lo que está diciendo aquí. Esa persona que todo es por engaño, pero la Biblia me dice que ese será el anticristo. Pero también me dice que vendrán muchos anticristos. ¿Para qué? Para crear la plataforma para cuando venga el de verdad. Amén. Pero los que no son de verdad son todos los que están creando esa plataforma para que llegue ese tipo de gobierno. Destruirán a los poderosos y al pueblo santo. Diga conmigo, cuando persiguen a la iglesia, cuando persiguen al pueblo de Israel, esos son tipos de anticristo. ¿Cuál es hoy el pueblo más odiado del mundo? El pueblo de Israel. Porque ahí dice, destruirán a los poderosos y al pueblo santo. ¿Se te das cuenta? Todo gobierno, escúchame lo que te voy a decir, todo gobierno que viene bajo el engaño va a perseguir la iglesia del Señor. Va a quererle poner impuestos, va a querer ponerle trabas, engañará a muchos con intrigas. Ojo la palabra que utiliza la Biblia, diga conmigo, intrigas. Y se hará poderoso. Esto es una réplica. En todas partes del mundo hay muchos gobiernos así, tin, 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 tin. ¿Para qué? Para que al fin y al cabo, un momento dado, llegue uno a nivel mundial, que es el anticristo. Pero la base es el engaño y ¿la qué? La intriga. Diga conmigo, crean unas intrigas. Miqueas. Vámonos a un libro que más de uno aquí, y yo no lo conozco. Pues está en la Biblia. Un libro que tiene que ver con Mickey Mouse, perdón, no. Miqueas.
Vamos a hablar de gobiernos y sistemas legales corruptos. Miqueas me va a hablar de que hay gobiernos y sistemas legales que son corruptos. Ya Daniel me dijo que habían líderes políticos satánicos, que son los del engaño, de la intriga. Ahora me va a hablar Miqueas que hay gobiernos y sistemas legales corruptos. Vamos a ver cuáles son. Con ambas manos están ansiosos por hacer el mal. A los gobernantes se les exige soborno. Ojo, ¿cómo llegan? ¿A través de qué? Oye, parece que esa Biblia la hubieran escrito para Colombia y ayer, ¿cierto? Por eso es que la Biblia es actualizada. ¿Sí? Y hay cosas que están hablando para el futuro, es decir, para nuestro hoy. Dice, a los gobernantes se les exige soborno, los jueces aceptan pagos. Las personas poderosas dictan la justicia que desean y todos juntos conspiran para torcer la justicia. Parece que fuera para Colombia, ¿no? Pero no es para Colombia, es para el mundo entero. No es para Colombia, es para todo el mundo que está pasando exactamente lo mismo. Las personas poderosas dictan la justicia que desean y todos juntos conspiran para torcer la justicia. Continuemos con la cita bíblica. Vamos para Eclesiastés. Estamos hablando de gobiernos y sistemas legales corruptos. No se sorprendan si ven que un pobre es oprimido y se niegan la justicia y el derecho. Diga conmigo, no te sorprendas si hay un pobre oprimido y se le niega la justicia y el derecho. ¿Pasa o no pasa? Dígame si pasa o no pasa. ¿Para qué nos vamos a sorprender si ya está en la Biblia? Si la Biblia dice que eso iba a pasar, a cada funcionario lo protege otro funcionario más alto. Pero el pobre, ¿quién lo va a defender? Nadie. Pero al funcionario lo defiende un funcionario más alto. Dígale que está a tu lado, yo no sabía que eso estaba en la Biblia. ¿Sí te das cuenta que el Dios es tan poderoso que sabe todo lo que va a pasar? El Dios de la Biblia, no el Dios acomodado a tus ideologías, es el Dios de la Biblia. A cada funcionario lo protege otro funcionario más alto. Encima de ellos hay otro más alto todavía. Amén. Vámonos para Apocalipsis. Este punto lo voy a llamar gobierno global del anticristo. Gobierno global, más bien llamémosle gobierno global anticristiano. Es decir, que el gobierno que va a haber a nivel mundial va a estar en contra del cristianismo. Diga conmigo, en contra del cristianismo. Apocalipsis. Dice así. Se le permitió hacer guerra contra el pueblo santo de Dios y vencerlo. Usted no se da cuenta toda la cantidad de cristianos que a nivel del mundo están matando a diario los musulmanes, los islámicos. El islamismo es la religión, es lo que ellos creen. Se quieren expandir por todas partes. Ay, pastor, gracias a Dios aquí no tenemos islámicos. Gracias a Dios. Son poquitos. Se le permitió hacer guerra contra el pueblo santo de Dios y vencerlo. Pero resulta que, sigue, y la autoridad le fue dada sobre todo pueblo, tribu, lengua y nación. Y el mundo, es increíble, ¿verdad? Hizo guerra contra el pueblo de Dios, hizo guerra contra el cristiano, contra Israel, pero el pueblo lo adora. Eso es lo que pasa hoy por hoy. Todo el que se levante en contra de una iglesia, lo adoran, lo siguen. Todo el que se levante en contra del pueblo de Israel, ¡wow! Activista. ¿Amén? ¿Aló? Apocalipsis 13. A todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les exigirá recibir una marca. Y nadie podía comprar ni vender nada sin tenerla. Va a llegar un día, cuando ya el gobierno del anticristo está,
que nadie que no tenga esa marca puede comprar ni vender. Ojo lo que le estoy diciendo. ¿Usted sabe qué va a pasar en unos días? Los bancos a nivel mundial están cambiando la plataforma de cómo van a manejar el dinero. El efectivo pronto va a desaparecer. Ahora todo es, si estamos en Colombia, Nequi. ¿Aló? Ahora es de llave. ¿Aló? Y nadie que... ¿Y qué pasa con eso? Pues te tienen controlado. Saben qué y dónde compras. Cuánto y cómo. ¿Aló? Nadie que esté marcado. ¿Sabes cuál es la tecnología celular que se avecina? Ojo, pronto nos vamos a quedar sin celular. Y muchos dirán, ¿y correrán a qué? A implantarse el celular. Esa es la tecnología que quiere llevar hacia donde va. Estamos por el iPhone 17. No sabemos si el 20 o el 30 ya no es físico, sino está dentro de ti. Tú con el celular compras, ¿cierto? Con el celular paga, ya la gente hace así, ¡ping! Ya no sacan la tarjeta. Amén. Con el celular envían 50,000 pesos. Amén. Y nadie podía comprar ni vender nada sin tener esa marca. Ahora, ¿quién está hablando? Juan. Resulta que Juan fue discípulo de Jesús, viaja al futuro, llega al futuro y empieza a ver eso. Bueno, él dice una marca. ¿Qué iba a entender él por una tecnología de este siglo? Los vi con una marca, para él era una marca. Y vio que la gente hacía ¡ping! Oh. Bueno, yo no creo que uno va a hacer así. Ya simplemente cuando está parado ahí, ya, ¡ping! Ya se cobró. Apocalipsis 18. Ojo, el principio anterior de la cita bíblica que leímos era el sistema global de seducción moral y económico. Nos van a seducir por lo económico. Si no estás marcado, no puedes comer. Amén. Ahora te voy a hablar de la religión progresista falsa. Apocalipsis 18. Ha caído Babilonia la grande. Esto es para futuro. Todas las naciones han caído por la pasión inmoral que ella promovió. Es decir, un sistema de gobierno que promueve lo inmoral. Diga conmigo, promueve lo inmoral. ¿Qué es el progresismo? Para alguien cree que eso es política. No, el progresismo es un plan del anticristo que viene a través de las élites, de aquellas personas millonarias, muy pocas, que se pueden contar con la mano, que gobiernan el mundo. Estas personas lo único que quieren es empobrecer a las personas para que cuando llegue el anticristo las maneje con unas solas palabras. Que les diga esto y todo el mundo corre hacia eso. Ese es el plan. Entonces, va a haber un sistema global, ¿sí? Una religión falsa. Continuemos con la lectura. Los gobernantes del mundo cometieron adulterio con ella debido a sus deseos por lujos terrenales. Ojo, los gobernantes. Me está diciendo, ¿quién será esa llamada Babilonia? ¿Quién me lo está diciendo? Alguien que vivió con Jesús, alguien que vivió en el siglo I, que viajó al futuro. El Espíritu Santo le dijo a Juan, mira, voy a llevarte para que escribas el Apocalipsis, pero necesito llevarte al futuro. Lo transportó al futuro. Yo no sé si el futuro es mañana, dentro de un año, 10 años, 20, pero por ahí estamos. Entonces, mira lo que dice. Los gobernantes del mundo cometieron adulterio con ella, o sea, con ese sistema. Le gustó ese sistema. ¿A quién? A los gobernantes. ¿Por qué? Porque tenían deseo, ¿por qué? Lujos. Es decir, que ese gobernante que va a llevar esa idea a su nación es porque ama el lujo. Desea tener lujos terrenales.
Entonces adopta el sistema para poder llegar a tener esos lujos, aunque los demás se empobrezcan. Amén. Estamos entendiendo, ¿verdad? La Biblia es clara. Segunda de Pedro, capítulo 2. Último punto. Rebelión mundial contra Dios. Al final de todo esto, va a haber una rebelión en contra de Dios. Mira lo que dice Pedro. Habrán falsos maestros entre ustedes. Diga conmigo, falsos maestros. Enseñarán herejías destructivas. Ojo la palabra que utiliza la Biblia. Enseñarán herejías. Ahora, esos maestros no son necesariamente en una iglesia, porque se está enseñando cosas destructivas. Continuemos. Muchos seguirán sus malas costumbres y su comportamiento provocará que se hable mal del camino de la verdad. Es decir, ellos van a adoptar ciertas costumbres, la gente va a amar esas costumbres y eso va a provocar que la gente hable mal del camino de la verdad, de la iglesia, de Dios, de las cosas de Dios. Amén. Continuemos. Con cuentos inventados se aprovecharán de ustedes. Te está diciendo, esa cita es segunda de Pedro. El apóstol Pedro nos está diciendo que con cuentos inventados se aprovecharán de nosotros. Dile que está a tu lado. Te están echando cuentos. Porque sencillamente hay ciertos personajes que quieren el lujo, quieren el tener y nunca han tenido, porque hay otros que tienen lujo porque son comerciantes, porque tienen una industria, porque son buenos para los negocios, porque heredaron tierras, tienen tierras productivas, tienen ganado. Pero hay gente que anhela la riqueza y nunca ha hecho nada. Entonces tienen que hacer pacto con ese sistema, adoptan ese sistema que le llaman la Gran Babilonia, lo adopta, y cuando lo adopta, ¿qué pasa? Va a ser rico a los suyos, aunque la gente se pierda, porque todo lo que dice es un engaño, es una mentira. Amén. Judas capítulo 1. El apóstol Judas, uno de los 12, no el que entregó a Jesús, sino el otro, ellos le decían que en los últimos tiempos, ¿en dónde? Ya en estos tiempos, habría burladores cuyo propósito en la vida es satisfacer sus malos deseos. Esas personas crean divisiones. Diga conmigo, si a mí un político me crea división, es decir, me está hablando de dividir, póngase que, bueno, usted sabe cómo una división, hablar mal, eso es una división. Esta persona, devuélvete, ellos les decían que en los últimos tiempos habrían burladores cuyo propósito en la vida es satisfacer sus malos. Para eso, estas personas crean divisiones. Recuerde el principio satánico de Maquiavelo. Creo que lo has escuchado. Cuando te lo diga lo vas a entender. Divide y vencerás. Maquiavelo, que es uno de las tesis principales del marxismo, del leninismo, del socialismo, el comunismo, el progresismo, dice, divide y vencerás. Amén. Porque si yo hago que ella pelee con ella, es más fácil que ella esté conmigo y ella esté conmigo. Amén. Yo le alimento el chisme aquí, yo le alimento el chisme allá y pelea. Y están contentas conmigo. Esas personas crean divisiones, se dejan llevar por sus instintos naturales porque no tienen el espíritu de ¿qué? No tienen el espíritu de Dios. Salmo 2, y termino con esta cita. Solo te quiero mostrar que la iglesia hoy vive una situación completamente diferente a la iglesia de hace 500 años. Nosotros vivimos hoy algo diferente al tiempo de Jesús. Y en la Biblia está todo. Nos dejamos engañar. Salmo 2 dice,
¿Por qué están tan enojadas las naciones? ¿Por qué pierden el tiempo en planes inútiles? ¿Usted no ve que las naciones andan enojadas la una con la otra? Estados Unidos no se puede ver con la Unión Soviética ni con China. Pero con tal de que no se pueden ver, tienen negocios. ¿Sí se da cuenta? Eso es como decir, odio al pagadiario, pero hacen negocio con el pagadiario. Igual. Dice, ¿por qué? Muéstrame desde el principio. Devuélvete. ¿Por qué están tan enojadas las naciones? ¿Por qué pierden el tiempo en planes inútiles? Los reyes de la tierra se preparan para la batalla. Los gobernantes conspiran juntos contra el Señor y contra su ungido. ¿Quién es el ungido? Jesús. Conspiran contra, devuélvete. Conspiran juntos contra el Señor y contra el ungido. Todos los planes de las naciones que están en contra de Dios empiezan a pelear contra la iglesia, empiezan a pelear contra Israel. Ahí los conoces. Rompamos sus cadenas, gritan, y liberémonos de ser sus esclavos. ¿Cómo sabría alguien hace 2000 años que todo esto iba a ocurrir? Así te lo quiero titular. Título del mensaje: ¿cómo hace 2000 años alguien sabía lo que sucedería hoy o lo que sucede hoy? Solamente porque Dios está en el asunto. Usted decide creer en Dios o creer en todas las falsedades que te están creando, ¿sí? Diciendo que el progresismo es el nuevo gobierno. No, no es el nuevo gobierno. No es nuevo, simplemente es Satanás envuelto en eso. ¿Para qué? Para que tu generación futura crezca con ideología de género, creyendo en el aborto. ¿Por qué no mejor les enseñas a que, si el principio de Dios dice que debemos guardarnos hasta el matrimonio, así no tendríamos que llegar al aborto? Y caemos en tantas cosas que si camináramos con Dios, las dejaríamos atrás. Hoy por hoy la gente ora como cristiano, pero en lo político es ateo. Incomprensible. Incomprensible. Hay cosas que están en contra de Dios. Y lo que está en contra de Dios, yo no puedo estar a favor. La Biblia dijo, palabras textuales de Jesús: el que esté en contra, el que no esté conmigo está en contra de mí. O estás con Dios o estás en contra. No hay término medio. Iglesia, en todos estos sistemas, en todas esas ideas que te llegan a la cabeza, ahí está Satanás. ¿Para qué? Para alejarte de Dios. Amén. El Señor es tu único Salvador. Jesús es el Hijo de Dios. No como dicen los progres, que Jesús fue un gran hombre, tal vez un gran profeta, que partió la humanidad en dos. Un filósofo. No, Jesús no es filósofo, Jesús es Dios. Amén. Jesús es Dios. Y Jesús es el único que te puede salvar. Nadie te va a salvar. Por eso te gustan las ideas de cambio climático. Salvemos al mundo. Tú no vas a salvar al mundo, yo tampoco. El que va a salvar el mundo es Jesucristo. Por eso él termina hablando de que vendrá el cielo nuevo y tierra nueva. Cuando venga el anticristo y pase la tribulación y venga Jesús a reinar aquí, dice que habrá tierra nueva y cielos nuevos. Habrá cambio climático. Que no te metan los dedos en la boca. Tenemos tantas ideas que creemos que no son de Dios. Tantas ideas que logramos apoyar porque suena atractivo. Atractivo suena que te digan a ti que te van a subir el salario mínimo a 1.700.000. Pero no te dicen que cuando te suban el salario mínimo a 1.700.000, el 30% de las empresas quebrarán, porque no van a poder pagar un empleado de 1.700.000. Y que el Estado terminará endeudado por tratar de pagarle a todos los empleados esos salarios. Y entonces nos hacen ver mal a ciertas personas. Estamos hablando de que suena bonito, pero todo es engaño.
Todo es engaño. Cuando los salarios suben abismalmente, en los próximos años vienen inflaciones tan altas que termina esos salarios altos no te alcanzan. Suben exageradamente los salarios y después no te va a alcanzar. ¿Por qué? Porque después de un incremento salarial abismal viene una inflación abismal. Eso es economía, aquí y en la China. Pero la gente no lo entiende porque le gusta el engaño. Yo lo único que quiero con esto es que usted le pida perdón al Señor si muchas veces creyó en ciertas ideas que hoy entiende que no son de Dios. Y nos podemos sentar a ver la Biblia, no a pelear, sino a ver la Biblia, porque nosotros tenemos que tomar partido con la palabra del Señor. Amén. Hoy el diablo no te está atacando por otros frentes, ¿diferente a qué? Nos está atacando a través de los sistemas ideológicos. Cuando tú tomas partida por un sistema ideológico, te alejas de Dios, porque todas las ideas que traen son contrarias a Dios. Parecen buenas, pero terminan siendo contrarias a Dios, y como son contrarias a Dios, terminas tú alejándote del Señor. Porque Él dijo, nadie puede servir a dos señores, porque terminarás amando al uno y odiando al otro. Palabra de Dios. Que el Señor los bendiga. Amén. Bounce.